Entonces, bueno, cómo integrar estas prácticas pues de una manera coherente también con nuestra salud, con la intención que tenemos y con el autocuidado. Entonces, bueno, pues súper bienvenidos y bienvenidas a esta sesión donde pues el conocimiento, la ética y pues la experiencia también de nuestras dos profes del día de hoy se van a encontrar para dar forma y una comprensión mucho más profunda y responsable de lo que es la microdosis. Entonces, súper bienvenidas Aleja y Nico, por favor, se presentan. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos también, súper contenta de estar acá, de ser parte de este espacio, de la red de la conciencia, de poder compartir con mucha ética y también con mucho amor desde el trabajo que hacemos y desde cómo hemos venido también relacionándonos con estas nuevas propuestas de atención a la salud mental. Pues mi nombre es Alejandra del Valle, soy psicóloga clínica, magíster en psicología clínica de énfasis sistémico. Estoy formada en trauma y he trabajado toda mi vida con niños, pero también en este momento con adultos en términos de avances en síntomas sobre todo de trauma relacional. Es decir, de experiencias adversas en la infancia, de situaciones que tienen que ver con las relaciones y con los vínculos. Y eso me llevó en la vida a también formarme en lo que tiene que ver el acompañamiento y el uso de psicodélicos. Entonces, ¿qué pasó? Que pues me encontré con una nueva tecnología, algo que de hecho ya venía corroborándolo y muchos autores también lo corroboran en términos de el avance en lo que tiene que ver con el trauma y el abordaje de trauma. Entonces, esto fue como una ventana también para mí para poder apoyar, para poder acompañar de una manera mucho más integral y mucho más holística también. Y bueno, estoy acá para compartir ese conocimiento y esa experiencia también con ustedes. Muchas gracias. Gracias Ale, Nico, bienvenido. Hola, pues me presento, yo soy Nicole Alarcón, soy psicóloga egresada de la Universidad Nacional. Mis intereses van sobre todo en neuropsicología, van en psicología transpersonal y pues ahorita que este mundo de los psicodélicos me ha llamado mucho la atención, pues mis esfuerzos van dirigidos a esto. La idea de esta charla es que las personas puedan salir de aquí con una base científica, con una base humana y también como conocimientos para poder acompañar sus propios procesos de una forma responsable y con una base científica. Listo, súper. Bueno, entonces vamos a arrancar ya pues nuestra parte teórica de esta masterclass. Entonces, bienvenidos a que también puedan de pronto tener una bebida o donde escribir para, pues digamos que toda esta primera parte que va a ser de muchos conceptos y demás, también los tengamos ahí claros y pues recordarles que hasta el final de la sesión vamos a abrir el espacio para preguntas, entonces también para que puedan ir anotando cualquier inquietud que tengan. Entonces, bueno, empezamos. Bueno, y a este punto, y pueden usar su chat, me gustaría saber es cuando escuchamos microdosis, ¿con qué lo relacionamos? Hay personas que sabemos, ¿no? Que tenemos una experiencia, que nos hemos aproximado, que hemos escuchado también de otras personas hablar sobre la microdosis, pero probablemente o puede ser que haya personas que simplemente han escuchado pero no se han acercado tanto. Para hablar de este término, cuando hablamos de una microdosis, es una práctica de consumir, sea en este caso una planta maestra o un psicodélico o sustancia psicoactiva, en una dosis mínima. Es una dosis subperceptual y así se le llama porque no es una dosis que genera una cierta alteración como para tener algunas alucinaciones en este caso o algunos síntomas más presentes, sino más bien es una cantidad que no produce efectos psicodélicos ni perceptuales tan significativos, digo tan,
porque en muchos casos y en muchos reportes sí lo he visto, permitiendo mantener una funcionalidad diaria. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces la gente pregunta, pero puedo ir al trabajo, pero puedo manejar, pero puedo estar en tal lugar. Y sí, esa es la idea, que sea una dosis funcional y que produzca unos cambios sutiles en lo que tiene que ver el cuerpo y la mente, pero que permiten que tú estés en tu núcleo y en tus actividades cotidianas. ¿A qué apuesta la microdosis? A un reseteo químico intencional. ¿Cómo? Usándolo con intención, ojalá, que eso vamos a hablarlo más adelante, con un bajo umbral. Esto lo que al final va a permitir es una serie de recursos, va a actualizar lo que tiene que ver la autocrítica, la resistencia también neurológica, va a generar unos movimientos, como lo vamos a ver más adelante, pero también va a ofrecer un espacio nuevo para que empiece a aparecer una información interesante en lo que tiene que ver con sensaciones sutiles y lo que tiene que ver también con un recurso de ubicación del ser, información del ser, ¿sí? No es algo novedoso, a pesar de que en este momento se está hablando de esto, no es un saber que nació en Silicon Valley, no es una cosa de privilegiados, es una cosa, digamos, es un procedimiento, un tratamiento que en este caso viene de manera ancestral de muchos, muchos años y que tiene unas raíces indígenas y milenarias. En la Amazonía se hacían microdosis de ayahuasca, de sananga, de tabaco, para tener claridad, energía y conexión espiritual. También hay evidencia de pueblos nativoamericanos que utilizaban microdosis de peyotes para la concentración, para la sanación y la visión. O sea, estos son recursos que culturalmente hemos venido utilizando los seres humanos, pero que en la actualidad y en la cultura y en todo lo que tiene que ver esta globalización, pues se pierde esa conexión. En los mazatecos en México también habían estos usos de pequeñas dosis de hongos psicoactivos para rituales de curación e introspección. En los Andes, en Quechua y en Aymara también con hojas de coca en microdosis para resistencia física, para enfoque y manejo del mal de altura. Es decir, los seres humanos hemos estado buscando y hemos estado tratando de relacionarnos de muchas formas con la naturaleza y en ella hemos encontrado también nuestra medicina. Solo que en este momento aparece un nuevo auge, ¿no? Y empezamos a volver a tener ese llamado de conexión con la naturaleza y en este caso con lo que tiene que ver esta propuesta que es la microdosis como una nueva forma de conexión, pero que ya vemos que tiene una evidencia de hace muchos, muchos años. Ojalá en este caso, sé que muchos buscando claridad, presencia, regulación, conexión, pero pues es importante saber que no es solo una moda actual y no es que ahora está el boom. Ahora lo que hemos visto es que pues hay evidencia científica y bueno, estamos todos los que damos esta apertura tratando de apostarle a un trabajo mucho más ético y mucho más consistente. Entonces, en la práctica, ya cuando hablamos de microdosis, de honguitos psilocibes, entonces lo que vamos a hablar es de consumir esta sustancia en unas dosis entre un 5% a un 10%, o en unas dosis que son como de 0,50 a 0,300, 0,250 miligramos, perdón, que producirían estos efectos perceptualmente intensos, un poco, porque sí van a generar en algunos casos, y eso tiene que ver mucho con la sensibilidad de cada quien, algunos cambios sutiles en el día, van a tener que ver con el ánimo, van a tener que ver con la claridad mental. Reportes también a lo que indican es que tienen que ver con la creatividad, con el bienestar, sin alterar significativamente la percepción, es decir, sin alterar el funcionamiento cotidiano. Es decir, tú puedes estar en reuniones, tú puedes hacer tu trabajo diario, y ahí es donde vas a ver en este día a día y en este ocurrir del día cómo se ven esos cambios en ti. Entonces, una microdosis oscila entre 0,1 y 0,3 de miligramos, en este caso de hongos deshidratados, y la clave es que no debe producir efectos psicodélicos evidentes. Esto va a ser súper importante porque ya estaríamos hablando de una dosis más alta, una media dosis o una macrodosis, que ya son otros usos, ya tiene otros usos puntuales. Listo, entonces les voy a hablar sobre cómo funciona la psilocibina en el cerebro. ¿Por qué?
porque esto nos va a ayudar a entender principalmente por qué es que se tienen estos beneficios a nivel de la salud mental y a nivel de la salud psicológica. Entonces hay que partir definiendo qué es la psilocibina. La psilocibina, partamos de que no es el compuesto que va directamente al cerebro, sino que es algo que se conoce como una prodroga. ¿Qué significa que sea una prodroga? Que no es activa por sí misma, sino que se va a necesitar metabolizar a medida en el hígado para que se desfosforile y obtengamos la molécula activa que va directamente al cerebro, que es la psilocina. ¿Qué es la particularidad de esta psilocina? Que es prácticamente, yo le digo, un impostor de la serotonina. ¿Por qué? Porque va a atravesar la barrera hematoencefálica y el cerebro no tiene la capacidad para diferenciar qué es realmente, si es serotonina o si es psilocina. Entonces, una vez que atraviesa la barrera hematoencefálica, empieza a unirse a un tipo de receptores muy particulares, que ya ahorita los vamos a hablar, pero esta unión de la psilocina, de la psilocina con los receptores serotoninérgicos va a generar una, digámoslo así, como una cascada de efectos neuronales. El primero de ellos es que vamos a encontrar una cascada glutaminérgica y esa está muy relacionada con efectos en términos de la neuroplasticidad. Ya más adelante vamos a hablar de qué es la neuroplasticidad o qué es la microplasticidad a nivel neuronal. Va a tener además efectos a nivel de la serotonina, que está muy relacionado con los efectos en términos de la salud mental, en términos de depresión, ansiedad, y vamos a tener una relación con el glutamato, porque el glutamato, como ya les dije, está relacionado con la plasticidad, y la dopamina a nivel estriado, que está muy relacionado con la motivación de las personas. La pregunta que aparecería aquí es, si tiene acción a nivel de la dopamina, ¿es adictiva? La respuesta es no. Hay diferentes corrientes y, digamos, que carreteras neuronales. Perfectamente. ¿Me escuchan ahí? Sí, Nico, sí. Ok. Entonces vamos a tener diferentes carreteras dopaminérgicas, pero una de ellas es la estriada, y es aquí donde la psilocina va a tener efecto, y va a tener un efecto motivacional, más no adictivo. Luego puedes cambiar por favor de diapo. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que claramente tenemos receptores serotoninérgicos a nivel de todo el cerebro. Lo que pasa es que hay diferentes receptores serotoninérgicos y que esta diferencia radica en que tiene efectos diferentes a nivel del sistema fisiológico, primero neuronal y luego corporal. Entonces, lo primero que vamos a darnos cuenta, la mayor densidad de receptores vamos a encontrarlos a nivel de la corteza prefrontal. Si vemos aquí hay diferentes tipos de receptores, el 5HT1A, que está muy relacionado con la neuroplasticidad, el 5H y con la desinflamación, el 5HT1B, y el que más nos interesa en términos místicos o experiencias, digamos que lo que se creía como es una macro, que es lo que genera la experiencia mística, pero no solo genera la experiencia mística, sino que también genera la experiencia a nivel de la salud mental en términos de depresión, ansiedad y adicciones. Entonces es aquí donde nos vamos a centrar principalmente, porque es donde se encuentra la mayor cantidad de receptores donde la serotonina la psilocina va a conectarse. Entonces ya dijimos que se va a conectar principalmente a la corteza prefrontal, y esta corteza está principalmente relacionada con el pensamiento abstracto, la planificación y la autobiografía, es decir, el sentido del yo. Esta parte es muy importante porque aunque en la macro se reconoce que hay una suavidad o una flexibilidad en términos de la definición de quiénes somos nosotros, con las microdosis pasa algo similar. La diferencia es que no con la misma potencia ni con la misma fuerza, ¿sí? Esto más adelante lo vamos a ver, pero es como un efecto hormiga, ¿sí? Entonces, digamos que acá podemos decir que se va a flexibilizar el ego y se van a ver nuevas perspectivas de quiénes somos nosotros y qué es el mundo y cómo vamos a entender el mundo. Además que está muy relacionado con una organización de insights, que son como unas reorganizaciones cognitivas que tenemos nosotros para entender el mundo.
Luego vamos a encontrar una relación importante en la corteza parietal que está muy relacionada con la integración sensorial y la percepción corporal. Aquí es donde a veces con las microdosis aparecen no alteraciones a nivel de la percepción, sino que aparecen una conciencia corporal diferente. Diferente no es que estoy en un viaje psicodélico, sino que me siento más conectado, más abierto, más en el presente. Entonces es aquí en este punto donde actúa, digamos, que la percepción sensorial. Luego aparece una nueva, vamos a hablar de una tercera área que es una de las más importantes cuando hablamos de psicodélicos y es la corteza cingulada posterior. Esta corteza pasan por las mismas redes de la famosa red por defecto, no sé si la han escuchado. Esta red por defecto es súper famosa porque es la red que nosotros utilizamos por defecto. Cuando vamos a la ducha y nos estamos duchando y estamos disfrutando la ducha y nos empiezan a aparecer pensamientos tipos autorreferenciales de quiénes somos nosotros, de quiénes creemos que somos y cómo creemos que el mundo nos lea a nosotros. Y aparece un término que es importante que traigamos aquí y es la rumiación. Para los que no saben, rumiar es un proceso que se genera a nivel cognitivo de repetir y repetir y repetir pensamientos. ¿Qué clase de pensamientos? Y ahí es donde esto entra a ser, digamos que, una alternativa para la salud mental en términos de depresión y ansiedad. Rumiar, ya dijimos que es repetir los pensamientos. Hay pensamientos que son positivos, hay pensamientos que son negativos, pero todo esto va en referencia a nosotros. Entonces, si una persona que sufre, o más que sufre, que digamos que tiene una depresión, lo que pasa es que está rumiando acerca del pasado. El arrepentimiento de qué fue lo que pasó antes es lo que le genera la depresión. En términos del futuro, hablamos de personas ansiosas, tipo de personas que todo el tiempo está pensando sobre qué sería si yo no consigo casa, qué haría yo si mi pareja me deja. Eso genera la ansiedad. Entonces, aquí es donde esta red, digámoslo así, al apagarse, genera un beneficio a nivel de la salud mental. Y por último tenemos el tálamo, que es una de las áreas más básicas, pero que nos importa mucho porque nos está hablando sobre la información sensorial. En términos de la macro, pues ya sabemos colores, patrones, sonidos intensos, pero en términos de la micro nos ayuda otra vez a una conciencia perceptiva y sensorial, nos ayuda a conectarnos con el ahora. ¿Podrías cambiar por favor de diapositiva? Aquí voy a hablarles muy rápidamente de qué es esta red. Esta es una imagen también muy famosa que se le llama, es una representación de lo que Carl Harris, que es un investigador muy importante en términos de psicodélicos, hablan acerca de la entropía cerebral. ¿Qué es esta entropía? Llamémoslo así coloquialmente, entropía, desorden. Conexiones extrañas, conexiones que no sucedían antes. Esto es muy interesante porque esta desconexión en términos de rutas normales o rutas comunes nos habla de la capacidad que tiene el cerebro para conectarse con áreas que antes no se conectaban, y eso lo que nos permite es relajar las redes cognitivas que tenemos acerca de nosotros y sobre el mundo. Entonces, este modelo sucede en macrodosis. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que no sucede en microdosis? Primero es que no se va a elevar la entropía global del cerebro. Segundo es que no se va a alcanzar un umbral de desorganización perceptual o cognitiva como sí sucede con la macrodosis. Y tercero es que no hay un colapso de creencias a alto nivel. Es decir, como ya sabemos, las microdosis suceden a nivel subperceptual. La idea es que esto sea como un trabajo de hormiga, un trabajo chiquito del día a día. Entonces, y esto es importante porque la idea es que no sobreestimemos cuál es el efecto de la microdosis, sino que podamos leer realmente qué es lo que hace la microdosis y qué es lo que deberíamos hacer nosotros para tener los beneficios que se esperan de la microdosis. ¿Qué sí sucede en una microdosis? Primero, que sí hay una modificación de la red por defecto. Dos, que los circuitos frontoparentales del cerebro sí se modifican y sí se relajan, y que las redes asociadas al procesamiento emocional también se están relajando. Entonces, esto nos va a ayudar primero a flexibilizar nuestras creencias y nuestros patrones de creencias, y esto es lo que nos ayuda mucho en terapia, por ejemplo. Muchas veces lo que sucede en la microdosis es que las personas, para entrar a un lugar que nos puede tomar 3 sesiones, con la microdosis puede que suceda en menos tiempo.
¿Por qué? Porque la persona primero está más abierta emocionalmente y segundo, porque sus redes están más flexibles para abrirse y poder entrar a estos patrones cognitivos que son característicos de determinadas personas. ¿Podrías cambiar la diapositiva, por favor? Y entonces hay que tener en cuenta qué es la microdosis. Nosotros, yo la entiendo principalmente como un trabajo de hormiga. ¿Por qué de hormiga? Porque esto no va a ser un cambio de la noche a la mañana y esto no lo muestran los estudios. Es más, por no tener esto en cuenta es que muchos estudios dicen que la microdosis es un placebo, ¿sí? Entonces aquí hay que tener en cuenta que esto es un trabajo de hormiga, de pasito a pasito, de día a día. ¿Qué pasa? En términos que, ¿en dónde? No, devuélvete por favor. Lo primero es que va a actuar a nivel del factor de crecimiento neuronal, de una forma muy, muy chiquitica. Eso es lo que nos va a ayudar con la flexibilidad mental. Luego va a trabajar con las redes que están más conectadas en nuestro cerebro, otra vez, flexibilizando en términos de atención, emoción, control, motivación, foco, que todo esto son como los beneficios reportados a nivel de la microdosis. Y luego es que estamos hablando de una flexibilización en términos generales del cerebro. Entonces lo importante aquí es que estos no son saltos, sino que son microcambios. No vamos a tener un cambio de un día para otro como a veces sí puede suceder con la macrodosis. Lo que aquí sí que importa es la consistencia, no es la intensidad de la molécula, sino la consistencia del trabajo del día al día, tal cual como las hormigas. Para construir su nido se toman su buen rato, no es de la noche a la mañana, como por ejemplo podría hacerlo otra especie. Pero en las hormigas sucede que la unión de muchas hormiguitas es lo que genera el trabajo al final. Y lo otro es que digamos que esto funciona como practicar, para que lo entiendan, es como tocar piano todos los días 20 minutos y ver qué pasa en 10 años, por ejemplo. Vamos a saber que en un mes no vamos a tener la capacidad, pero probablemente en 10 años podamos ser muy expertos. Y esto tiene unos beneficios porque hay personas que, por ejemplo, dicen, no quiero probar una macrodosis porque tengo miedo, o no quiero probar una macrodosis por estas y estas y estas razones. Ahí es donde aparece también el beneficio de la microdosis. ¿Podrías cambiar ahora sí la diapo? Listo, entonces aquí les voy a hablar rápidamente de los estudios. Este estudio es un estudio de caso donde nos encontramos con un hombre de 19 años diagnosticado con trastorno depresivo mayor. Dura 2 años en tratamiento y tiene un intento de suicidio. Entonces, este estudio es muy interesante y lo traje aquí porque hay un dilema en términos de si se puede utilizar antidepresivos con las microdosis de psilocibina. Los estudios son variados, pero digamos que en este reporte de caso, este paciente, después de durar con todas estas características que les acabo de comentar, se hace un proceso a la par con inhibidores de la recaptación de serotonina, en este caso que es la sertralina. ¿Qué pasó con él? A lo largo de los 3 meses que se trabajó con él con la microdosis, resulta que él inició el proceso con los dos porque presentaba mucha ansiedad y mucha depresión y empezó a las 2 semanas notar cambios. No se pudo retirar rápidamente el antidepresivo porque se veía que había una recaída, entonces se mantuvo la sertralina y se llegó a un tope en donde otra vez apareció la ansiedad. ¿Por qué apareció la ansiedad? Apareció la ansiedad porque ya sabemos que la psilocibina y los inhibidores de la recaptación de la serotonina tienen interacción. A veces por eso también puede ser muy peligroso trabajar con ciertos tipos de antidepresivos porque hay unos que sí pueden darnos malos resultados y puede haber como un exceso de serotonina. En términos de la microdosis, esto no se ha encontrado. Macrodosis sí. En microdosis los estudios son variados, decir rotundamente que no se puede con un antidepresivo es falso. Pero lo más responsable que podemos hacer nosotros a falta de estudios y a falta de seguridad es trabajar mejor con un sistema que no tiene fármacos, hacer un desmonte de fármacos, ¿sí? Al final de los 3 meses de este paciente se le quitó el antidepresivo y duró 6 meses sin síntomas depresivos ni ansiosos. ¿Puedes cambiar, por favor, la diapo?
En este estudio vamos a hablar un poquito de qué es la microplasticidad, y en este estudio se estudió a una población relativamente grande de 200 personas para evaluar si efectivamente la microdosis tenía efectos a nivel de la depresión y la ansiedad y si se podían procesar emociones negativas. Entonces, ¿qué es lo que encontraron aquí los investigadores? En términos generales, ellos dicen, no hay depresión, no sirve para la depresión, no sirve para la ansiedad y no sirve para el estrés. Estos son los estudios que uno podría utilizar para decir, ay, aquí hay una señal de que esto es un placebo. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente químicamente? Si nos ponemos a pensar, una microdosis en términos de un mes es lo mismo que una macrodosis en términos de un día. ¿Qué es lo que pasa? Son efectos acumulativos. Aquí sí que hay que tener en cuenta que el tamaño de la población, el tipo de población escogida y el tiempo de observación son muy importantes para determinar si es un placebo o no es un placebo. Este estudio utilizó nada más 3 semanas para evaluar a los pacientes y la pregunta es, ¿3 semanas son suficientes? Parece que este estudio dice, sí son suficientes y por eso decimos que no sirve. Lo que uno podría decir es, digamos que hay un sesgo en términos primero de cuál fue el tipo de población que se escogió. Todos eran pacientes sanos, ninguno depresivo. ¿Cómo vamos a comparar cuál es el beneficio digamos que de la psilocibina si todos los pacientes están en términos generales estables? ¿Sí? Lo segundo es el tamaño de la población, no es lo suficientemente representativa para poder sacar una conclusión firme y confiable. Y tercero es el tiempo de evaluación. 3 semanas parece que no es lo suficiente para poder decir que es una microdosis efectiva o no. Por lo general los protocolos van de 3 meses o incluso un poquito más. Entonces, ahí son cosas para tener en cuenta. ¿Podrías cambiar la diapo, por favor? Listo. Y este último estudio me pareció muy importante, que aunque no hablamos directamente de cuáles son los efectos a nivel psicológico, sí que vamos a hablar de los efectos desinflamatorios de la psilocibina. ¿Por qué? Este es el estudio de caso de un hombre que se contaminó con una garrapata y le dio una enfermedad que se llama como la enfermedad de Lyme. Es una enfermedad que es una infección que se transmite por las garrapatas y que genera alteraciones a nivel neurológico. Alteraciones como inflamación excesiva, y esto repercute en términos de la depresión, la ansiedad, anedonia, anedonia como malestar emocional. Entonces este hombre duraba 13 años sin respuesta por medio de fármacos ni por terapia convencional para salir de este estado, digamos, depresivo, no debido por causas emocionales de fondo, sino por una causa fisiológica, que es la inflamación. Lo más impresionante de este estudio es que con una microdosis de psilocibina a la edad de los 70 años tuvo mejoría en 2 años del malestar emocional que sentía. Y de aquí yo traje este estudio principalmente porque aquí nos estamos dando cuenta que la psilocibina no solo actúa a nivel emocional, sino que actúa a nivel desinflamatorio, y es decir, a nivel inmunológico. ¿Cuál es el receptor que está muy relacionado con esta desinflamación? El 5-HT1A, que fue el que les mencioné antes. No el que genera los efectos psicodélicos, sino otro tipo de receptor serotoninérgico que interactúa con el sistema inmune. El otro aspecto que se trabajó con que se dio cuenta que el estudio resaltó fue la intervención, o más bien la interacción que hubo con la dopamina a nivel estriado. Como ya antes les había dicho, tenía relación con la motivación y la energía. Y listo. ¿Podrías cambiar? Creo que ahí ya... Listo. Bueno, vamos a hablar entonces ahora un poco como de esos protocolos que hoy en día se ha demostrado son los que más se utilizan debido a la evidencia científica que tienen. Vamos a hablar principalmente pues de 2 de estos protocolos. El primero pues es el protocolo Feynman, que seguramente muchos ya lo hemos escuchado, que es básicamente un día sí tomamos la microdosis y 2 días no. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el origen? Este fue creado por James Fadiman, quien es un psicólogo y pionero en investigación con psicodélicos desde los años 60. Él lo introdujo en su libro The Psychedelic Explorer's Guide en el 2011, y la estructura pues es muy sencilla. Básicamente, el primer día tomamos nuestra microdosis de psilocibina
el día siguiente es como para realizar un proceso de integración, es decir, no consumimos microdosis, y el tercer día tampoco, ¿listo? Y así se repite durante 4 a 8 semanas, que es como lo recomendado que debe durar el ciclo de microdosis. ¿Cuál es el fundamento de este protocolo? Él básicamente recopiló como muchos reportes estandarizados que fueron enviados por participantes de todo el mundo. Y de hecho, pues este constituye el conjunto de datos observacionales más grande de microdosis que hay hasta hoy. ¿Cuál es el soporte científico? Pues este también inspiró muchos estudios posteriores observacionales, como por ejemplo estos dos que citamos acá, y lo que muestra básicamente son efectos a nivel pues del ánimo, creatividad, fluidez cognitiva y regulación emocional. El siguiente sería pues el protocolo de Stamets, que seguramente también lo hemos escuchado, que es muy conocido porque pues él no solo habla del uso de psilocibina en microdosis, sino que también se combina con la melena de león, que de pronto si no lo conocen, pues es un hongo medicinal que tiene muchas propiedades también a nivel neuronal, y con niacina, que es la vitamina B3. Entonces fue propuesto por Paul Stamets, quien es un micólogo y pues escritor, y también seguramente si de pronto han visto el documental Fantastic Fungi sabrán quién es. Ya. Y pues como les digo, pues combina estos tres compuestos principales: la psilocibina, melena de león, que es otra especie de hongo, y la vitamina B3 o niacina. ¿Cómo es el patrón? Básicamente, de forma continua tomamos durante 4 a 5 días la microdosis y descansamos de 2 a 3 días. Él también sugirió en algunas publicaciones, artículos, entrevistas que se le han hecho, que hay como un modelo como alterno a este, y es tomar un día sí, un día no, un día sí, un día no, para personas de pronto un poquito más sensibles. Y el tema acá es que sí se ha demostrado que de pronto este protocolo puede generar tolerancia un poco más rápido. El por qué, digamos que siempre es este como mecanismo de alternar un día sí o unos días sí, unos días descansas, básicamente por la tolerancia que genera este compuesto pues en nuestro cerebro, ya con lo que nos contó Nico. Listo, pues él también se basó en evidencia preclínica de que la psilocibina y la melena de león van a favorecer la neurogénesis y plasticidad sináptica. Y por otra parte, la vitamina B3 o niacina ayuda a la distribución periférica por vasodilatación. Listo, también hay muchos estudios, soporte científico, de hecho pues hay estudios con ratones donde pues se combina la psilocibina con Erythroma erinaceus o la melena de león, estimulando pues el factor de crecimiento nervioso. Y también pues hay ensayos clínicos actuales que están evaluando la combinación, aunque no son muy concluyentes aún. Listo. Entonces, pues digamos que ahora la pregunta sería, bueno, ¿cuál es el protocolo que más me conviene a mí en este momento? O de pronto, si ustedes son terapeutas, ¿cómo puedo leer o saber qué es lo que más le conviene pues a este paciente, ¿no? Entonces hay como varios factores que van a influir. Lo primero es como el objetivo personal. Entonces, si de pronto la persona busca como mayor estabilidad emocional, una observación más fina, de pronto puede convenir mejor un protocolo de Fadiman, que suele ser un poco más suave. Digamos, si buscan más energía o enfoque, pueden preferir mejor lo que es el protocolo de Stamets o digamos que la variación de este, que es el de un día sí, un día no. Segundo, pues la sensibilidad. Cada cuerpo es completamente distinto, nuestra fisiología es distinta, nuestra genética. Entonces, si es una persona muy sensible, pues tal vez, o si es la primera vez que consume, digamos que microdosis, podríamos empezar con Fadiman o incluso con unas tomas de microdosis un poco más espaciadas. Puede ser, por ejemplo, 2 veces a la semana, y ya luego pues sí, como ir observando los cambios. El contexto emocional y físico es súper importante, porque digamos si estamos en momentos de estrés, de mucha ansiedad o un duelo,
es mejor un protocolo más pausado y pues ya en una etapa más estable mirar si se puede aumentar un poco la frecuencia. Muy importante, pues siempre vamos a promover lo que es el acompañamiento terapéutico de estos procesos. Entonces, evaluar como esa calidad del acompañamiento. Si estamos con terapeuta, pues dejar también que el proceso pueda guiar el ritmo, ¿no? De pronto al principio con este protocolo vamos viendo si espaciarlo o no, y recordar pues que la microdosis es solo una herramienta y pues lo importante va a ser como esa integración y el seguimiento que le hagamos al proceso. Observación del cuerpo, súper importante, siempre nos va a estar comunicando y dando un montón de información. Por ejemplo, si aparece insomnio, mayor irritabilidad, o bueno, algún tipo de síntoma a nivel del cuerpo, pues puede ser mejor espaciar o suspender por un tiempo. Y pues también esto poderlo integrar con nuestro terapeuta. Y bueno, por último, como flexibilidad y adaptación, digamos que ningún protocolo es universal, entonces lo mismo, ya concluir todo esto que venimos diciendo, pues en torno a lo que nos va hablando nuestro cuerpo, también evaluar nuestra sensibilidad, irlo integrando con nuestro terapeuta, pues para ir viendo qué puede ser lo más conveniente en el momento en el que estamos. Listo, entonces aquí me quiero meter con un tema que es muy importante cuando hablamos de psilocibina y son los riesgos psicológicos y fisiológicos. ¿Por qué? Porque primero hay unas restricciones en términos de qué tipo de persona puede acercarse a consumir libremente psilocibina para evitar, digamos que, experiencias traumáticas. Entonces, podrías cambiar la diapo, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante que resaltemos que la psilocibina es una de las sustancias más seguras que hay en todo, digamos que en todo el espectro de drogas psicodélicas o psicotrópicos. Si nos fijamos bien, vemos que en primer lugar de daño y de riesgo encontramos al alcohol, luego la heroína, luego la cocaína y vamos bajando la marihuana, vamos bajando la ketamina y vamos viendo que en el último espacio encontramos el LSD y los honguitos. Esto de partida nos llama mucho la atención como psicólogos porque pues sabemos que podemos trabajar libremente con una cantidad, digamos que tú para intoxicarte con hongos necesitarías como 5 kilos de hongos para sentir un malestar en términos de vas a estar cerca de morir, pero en términos psicológicos aquí sí que hay un riesgo. En un estudio realizado como en el 2018, lo que se hizo fue estudiar a más de 900 personas en términos de uso de hongos. Lo que se evidenció en este estudio fue que al menos el 30% de las personas que estaban en el estudio habían ido al hospital por una emergencia no fisiológica, sino una emergencia psicológica, por presentar mayor riesgo de un trastorno psicótico persistente. ¿Qué significa ese trastorno persistente? Es un estado donde la persona siente que no ha salido de la experiencia psicodélica, donde se le presenta ansiedad, siente que nunca va a salir de la experiencia, que sigue presentando distorsiones incluso después de los días, y esto por lo tanto va a generar agotamiento mental, después ansiedad y muchas veces puede encontrarse lo que se le conoce como un bajón emocional. Entonces, ya vimos que fisiológicamente pues es una de las sustancias más seguras que hay, pero en términos psicológicos pues hay niveles. Entonces, ¿cuáles son, digamos que los criterios para decir, listo, tú puedes o no puedes consumir psilocibina de forma segura? El primero se demostró en un estudio que en términos de trastorno de personalidad no es recomendable. Primero porque al menos el 30% de las personas va a empeorar. ¿Por qué? Lo que pasa con la psilocibina es que, como les dije antes y como se ha hablado antes, la interpretación del yo se flexibiliza
con una persona con trastorno de personalidad, lo que sucede es que ya de por sí su sentido del yo está frágil y por lo tanto esta sensibilidad en términos de la identidad va a hacer que genere un brote psicótico y de que empeore su condición. Entonces, trastorno de personalidad tachado, con este tipo de población no se trabaja la psilocibina para evitar los riesgos psicológicos. La otra condición es bipolaridad. Hay estudios que dicen que sí se puede con bipolaridad, que no se puede con bipolaridad, y aquí hay matices en términos de bipolaridad tipo 1 y bipolaridad tipo 2. Entonces, en términos de qué es la diferencia entre estos dos tipos de bipolaridad, radica principalmente en que hay uno que predomina el estado maníaco, es decir, estados muy arriba en términos emocionales, y un estado y el otro estado bipolar es un estado más depresivo que tiende más hacia la depresión. La psilocibina en términos de estados maníacos no funciona muy bien, es más, puede generar problemas y puede generar psicosis. Pero en estos estados de bipolaridad donde encontramos estados mayormente depresivos, la psilocibina sí que ha demostrado tener efectos beneficiosos para los pacientes. Entonces hay que tocarlo con pinzas y siempre hacer una evaluación psicológica antes de dar o formular una microdosis, porque esto sí que puede empeorar la condición. Tratando de buscar una ayuda puede terminar peor. Luego, esquizofrenia completamente, al menos lo que muestran los estudios es que no está muy bien estudiado, que lo mejor es no trabajarlo porque puede empeorar la situación o la condición en términos de esquizofrenia y psicosis. En autismo, a mí me dio curiosidad y no hay muchos estudios que hablen de autismo, pero lo que sí se sabe es que el autismo, en términos, al menos el 70% de la población que tiene esta condición de autismo sufre de psicosis, es decir, que hay una relación neurológica que está relacionada con este comportamiento. Posiblemente si le damos psilocibina a una persona con autismo puede que estas redes neuronales se activen y lo haga el grupo de las personas que, aunque no tenía síntomas psicóticos, lo pase al grupo que sí tiene síntomas psicóticos. Entonces, lo mejor es no trabajar con población autista, ni con trastorno de personalidad, ni bipolar, que tiende a la depresión. Ahora, en términos de fármacos, ¿con qué podemos mezclar la psilocibina y las microdosis? Como les dije antes, en términos de microdosis digamos que es bastante segura, más que en macrodosis, pero digamos que siempre hay que tener una precaución en términos, por ejemplo, con el litio, porque el litio puede generar una alteración que puede llevar a la persona a convulsionar. Y esto pasa no solo con la psilocibina, sino con otras sustancias como los clásicos, que son como el LSD, otro grupo de psicodélicos que van a generar interacción con el litio y es mejor no trabajarlos. Los otros son los inhibidores de la recaptación de serotonina, como ya habíamos hablado. Aquí hay como duda respecto si realmente se puede o si no se puede. ¿Y por qué hay duda? Porque los antidepresivos es un mundo gigante. Hay al menos 4 grupos importantes que sirven como antidepresivos. Hay unos muy antiguos, hay otros muy recientes. Los más recientes son los inhibidores de la recaptación de serotonina, pero por ejemplo hay unos que son la de tercera generación. Con esto se está completamente prohibido porque va a aumentar la potencia de la microdosis. Entonces lo mejor es que podamos tener controlados estos factores para saber primero cuál es el efecto de la psilocibina y la microdosis en el cuerpo, y 2, para no generar interacciones desconocidas, ¿sí? Que no sabemos realmente qué puede pasar. Puede que podamos, pero como la ciencia no lo ha reafirmado, no sabemos, y lo mejor es tener precaución. Y por último, con antipsicóticos lo que sucede es que se ha descubierto que sí se puede trabajar, pero tienden a bajar la dosis de la microdosis. En esos términos, entonces lo mejor otra vez es no trabajar ni con antipsicóticos ni con antidepresivos hasta que hayan más estudios que lo reafirmen. Listo. Súper, listo. Bueno, también es súper importante que hablemos como tal de los riesgos que tiene el producto, porque pues si bien sabemos, como les mencionamos al principio, hay un montón de marketing en torno pues al uso de las microdosis, así como también está sucediendo que tenemos una ola de marketing en torno a suplementos y bueno, un montón de cosas que de hecho pues ya hay como mucha evidencia que demuestra que
más del 80% como de los productos que vemos en el mercado muchas veces no tienen como el efecto o tienen como, digamos que la concentración de ese principio activo como lo dice. ¿Listo? Entonces, lo mismo va a pasar como tal con las microdosis. Esta es la presentación clásica que vamos a encontrar de la microdosis, de pronto para los que no la tengan presente. Acá en Colombia, sobre todo, pues lo encontramos así, es la cápsula de lo que es como tal el hongo pulverizado y pues en cápsula, ¿listo? De pronto, pues en otros países sí se utiliza la microdosificación de lo que es como tal la psilocibina pura, no pues con los otros compuestos o metabolitos que podemos encontrar en un hongo que pues fructifica, se deshidrata y se pulveriza. Entonces, por ahora, pues vamos a entrar como en el contexto de lo que vemos acá en Colombia. Entonces, sigue Ale. Entonces, hay como cuatro factores principales que pueden generar un riesgo o el por qué debemos hablar pues de el producto como tal, como pues un factor de cuidado, ¿listo? Entonces, primero es como la regulación o trazabilidad, lo que es la cepa de la especie Psilocybe cubensis y el gramaje, la pureza del producto y los métodos de cultivo. Entonces, dale, Ale. Entonces, primero, digamos que lo más importante acá es resaltar que recordemos primero que en Colombia pues la psilocibina no está regulada. Eso pues va a significar que las microdosis que tenemos disponibles en el mercado, que vemos en redes sociales, en realidad ninguna cuenta con registros sanitarios porque no es una sustancia que esté regulada. Entonces no hay control de calidad, no hay verificación por parte de entes reguladores. ¿Eso qué genera? Entonces, primero, que puede haber adulteración y mezclas desconocidas dentro de esa cápsula. Por ejemplo, en un estudio que se hizo en la Universidad Nacional, acá en Bogotá, se demostró que unas muestras analizadas pues, de Medellín, de algunos emprendimientos, tenían no solo psilocibina, que realmente era una parte súper bajita, sino también acetaminofén, cafeína y otros excipientes, lo cual pues es un llamado súper importante a pues todo esto que vamos a mencionar en torno a los riesgos del producto. Entonces, en realidad no sabemos pues qué está consumiendo la persona ni en qué dosis, ya que pues al no existir este control sanitario no hay ninguna garantía de que las cápsulas contengan realmente psilocibina o pues otras cosas o muy poca psilocibina. Por otro lado, entonces, hay una ausencia de dosificación real. En este pues, mercado informal no se conoce lo que es la cantidad de psilocibina por cápsula, la variedad que se está usando o la cepa utilizada, el porcentaje de potencia del hongo ni el peso seco efectivo, lo cual puede llevar por un lado a que no se genere ningún efecto o por el contrario a una sobredosis pues de algo que puede no ser una microdosis y las experiencias digamos que inesperadas también pues para una persona que no esté preparada para esa sobredosis. Listo. Entonces, hay también como una falta de trazabilidad en lo que es el cultivo como tal. Entonces, no sabemos, no tenemos seguridad de cuáles sean las condiciones de cultivo de esa persona, qué tipo de sustrato está utilizando, la higiene que tiene en este proceso, si de pronto podemos tener algún tipo de contaminantes como metales pesados, por ejemplo, dentro de psilocibe sabemos que muchos utilizan vermiculita, que si es en grandes proporciones puede llegar a generar también pues efectos nocivos de la salud humana y ya que pues es como tal un pulverizado, pues no sabemos con qué también se puede estar mezclando como tal pues de estos como desechos o restos de ese sustrato donde creció el hongo. Recordemos también que los hongos son excelentes bioacumuladores, ¿listo? De tanto metales pesados como otros contaminantes. Entonces, si de pronto nuestro sustrato no sabemos de dónde viene, por ejemplo, esta fibra de coco, pues no, realmente cuando nos estamos consumiendo esta cápsula, este hongo pulverizado, pues no sabemos qué cantidad de contaminantes pueda tener, ya que pues no hay trazabilidad sobre estos compuestos que llegan al producto final.
Listo. También pues es importante hablar de los riesgos asociados a lo que es el secado y el almacenamiento. Esto nos lleva a lo que es un análisis microbiológico, ya que si no hacemos un secado adecuado de los hongos ya cosechados, esto puede generar o favorecer el crecimiento de otro tipo de hongos micromicetos como mohos o levaduras e inclusive también bacterias o microorganismos. Estos contaminantes pues no se ven a simple vista, pero sí pueden llegar a generar bastante, digamos que afectación a nuestra salud gastrointestinal, hepática o inmune. También pues hay un riesgo asociado a lo que es la variabilidad entre lotes. Entonces, de pronto un mismo proveedor nos puede entregar cápsulas con distinta potencia, que pueden provenir de distintas cosechas, con métodos distintos de secado o macerado, de distintas variedades o una combinación de variedades, sin avisar al consumidor. Entonces, esto hace pues que no exista consistencia y los efectos cambien de una semana a otra. Entonces, bueno, acá digamos que la pregunta sería, pues hay como algunas, creo que ahí se corrió la diapositiva, ¿vale? Bueno, no importa. Como que la pregunta sería, ¿qué solución puede haber frente pues a este como escenario que tenemos en Colombia de que no hay regulación, de que no sabemos pues realmente cómo sean todos estos procesos de cultivo, de procesamiento como tal, de las cápsulas, de cuáles son las cepas que trabajan, de si lo esté combinando o no con otras cosas más allá de solo psilocibina? Entonces aquí la solución es que ustedes elijan siempre un proveedor confiable. ¿Esto qué quiere decir? Una persona que ustedes de pronto ya les hayan recomendado, que tenga testimonios, lo hayan visto pues ya desde hace mucho tiempo trabajando en esto. Obviamente ustedes saben que pues los que nos conocen desde Hongos Colombia pues trabajamos con las mejores prácticas y pueden escribirnos si desean pues también adquirir como el producto de una forma confiable. Si no, pues también lo mismo, de pronto indagar qué hay detrás de pronto de ese marketing que vieron en redes o de pronto pues detrás de esa persona que los contactó para ofrecer, como que siempre puedan ir más allá y estar súper seguros de que realmente sí es un proveedor confiable del producto, porque pues no nos queda más. Ya obviamente estamos trabajando en pro de que pues más entes de la sociedad puedan acercarse y conocer esto, por eso generamos estos espacios para dar a conocer pues esta herramienta que igual es pues muy útil y que tiene muchísimos beneficios si lo hacemos como de la mejor manera, pero pues esto toma su tiempo y pues mientras tanto lo mejor es como podernos acercar a una persona que ya sepamos que tiene digamos que experiencia pues en este campo del cultivo y procesamiento y demás. Bueno, importante dentro del proceso o algo que podríamos integrar dentro de todo lo que han venido conversando las compañeras es cómo podemos hacer un camino o cómo podemos acompañar en este caso a las personas que quieren hacer un proceso de microdosis. Lo primero sería, para poder atender esta prevención de riesgos, una valoración de historia clínica. Esto es súper importante porque hay muchas personas que ni siquiera tienen un diagnóstico, hay personas que nunca han tenido una aproximación, digamos, a un espacio terapéutico, no han tenido tampoco una relación con sus síntomas o un proceso de introspección, y todo esto podría ayudar a prevenir riesgos en términos de saber en qué momento estás, en qué punto también de sensibilidad, poder recomendar un protocolo, poder ver esas contraindicaciones, si estás tomando un medicamento, si tienes antecedentes familiares, si hay un historial en tu familia. Todo esto es súper importante porque si tú no lo sabes, como la persona que va a ser el consumidor, pues el terapeuta que está formado puede ayudarte y puede recomendarte y puede darte también como mucha luz, ¿no? Y si es que es necesario hacer, por ejemplo, un desmonte de medicamento, también eso podría implicar esta primera parte que es prevención de riesgos y que tiene que ver con estas contraindicaciones y con evaluar ese historial clínico. Luego, ya lo que más o menos estamos apuntando y en términos de los procesos que he venido acompañando,
me parece que es súper importante es establecer ese protocolo. ¿Cómo se establece ese protocolo? Pues ya con toda esta información, con la intención, con lo que está buscando cada persona, con la manera también en la que está organizada su día, con la forma en la que tiene también establecido una rutina. Por ejemplo, en alguna ocasión estaba con una chica y me decía, Aleja, yo tengo todo el día que atender, que ella trabaja con cabello, con imagen, entonces yo tengo todo el día que atender, entonces, ¿qué hago si voy a empezar ese día la microdosis? ¿Cómo hago? ¿Cómo me organizo? O sea, también es pensarnos en términos muy estructurales y muy organizativos cómo va a ser ese inicio para nosotros y ojalá en la medida de lo posible, si yo nunca he tenido experiencia con un psicodélico o con una sustancia que vaya a generar estas modificaciones en mi cuerpo, así sean sutiles, hacerlo en un espacio donde yo tenga la posibilidad de chequear, de estar ahí, de ser un domingo, un fin de semana, de verificar también qué ocurre en mi cuerpo y ojalá tener esa oportunidad, sí, de estar en un entorno donde no, el mismo hecho de tomar esa primera dosis no genere paranoia o no genere prevención porque me van a ver, qué va a pasar, cómo me ven los demás, que también puede ser algo que genere, en este caso, pues, como mucha prevención, ¿no? Para iniciar el protocolo. Entonces, también otra de las recomendaciones importantes es poder considerar una intención. Mucho de lo que comparto con mis consultantes es, esto no es como tomarse una pastilla como uno se toma una acetaminofén y ya, y dejo que pase y pues yo se me quitó el dolor y ya. Tenemos todos los seres humanos una relación muy así, muy procedimental en muchas ocasiones con nuestro cuerpo, de me tomo esto y ya. Y ojalá, y en la medida de lo posible, esta oportunidad de la microdosis sea un espacio de conciencia. Es un espacio para cultivar la autoconciencia y también la autorreferencia y el autoconocimiento. ¿Cómo hacemos eso? Pues primero yo dando permiso a esta sustancia de que ocurre en mi cuerpo, direccionándola y también ojalá apuntándola, aunque suene muy místico esto que estoy diciendo, pero en lo que yo he podido trabajar con los consultantes, en mi propia experiencia personal con microdosis, he visto cómo esto tiene un gran impacto. O sea, tener una intención clara y saber hacer una intención que no es lo mismo de no quiero esto, no quiero que me pase esto, no quiero que me pase esto, sino más bien apuntar a ese resultado ideal o a esa experiencia que yo quiero o a esa profundización en la que yo quiero estar. Y esto dirige también y acompaña, ojalá, todas esas sensaciones sutiles que van a ir ocurriendo, porque ¿qué pasa? Sobre todo en síntomas de ansiedad. Las personas tienen mucha prevención porque ya de por sí, con sus síntomas, tienen una relación de huida, de lucha, de pelea, de no lo quiero, quítamelo, por favor. Pero entonces cuando entramos en el proceso de la microdosis, que es un proceso súper de hormiga, como veníamos diciendo, es un proceso que va a tener unas aperturas de sensaciones que yo necesito sostener, que yo necesito acompañar, que yo necesito darle espacio y permiso para ver qué ocurre nuevamente en mí y cómo se rompe esa red neuronal en nuevas opciones de flexibilidad, en nuevas respuestas psicológicas. Entonces yo tengo que darle tiempo a ese proceso y eso requiere que yo esté ahí. Si yo tengo una relación con mis síntomas de evasión, de que lucho con ellos, de que apenas siento alguna sensación, ya eso genera una alteración en mí, pues eso va a complicarlo mucho más. Entonces, muchas veces el trabajo que hacemos antes es también de regulación sensorial para ahí sí entrar entonces en estos procesos y sostener y acompañar la microdosis también. Entonces, eso también, digamos que le da peso a la psicoterapia. Cómo le damos también espacio a estos procesos de conciencia, meditación, prácticas que van a ir acompañando no solo la intención, sino también los espacios de sensación. Luego, para poder de verdad profundizar en esto, una de las propuestas que tenemos es un protocolo de autoexploración. ¿Qué tiene ese protocolo de autoexploración? Prácticamente una cantidad de preguntas sobre el día, sobre los patrones, sobre tu sistema de sueño, sobre las relaciones, sobre, bueno,
cantidad de cosas que te apunten a observar, no como les decía ahorita, me tomo la pastilla de adiós, sino que ojalá y al finalizar del día tú puedas tener un momento de autorregistro donde tú puedas ver los cambios que pasó hoy, de que me di cuenta, cómo ocurrió esto, soñé igual o soñé más. Hay mucha evidencia sobre esto en términos también de lo que me han referenciado, o sea, tanto de que se abre un mundo simbólico en términos de sueños, hay sensaciones que son corporales como siento más dolor de cabeza, Aleja, desde que estoy tomando la microdosis. No es que la microdosis te está dando dolor de cabeza. Probablemente lo que vienes sintiendo con este dolor de cabeza es que ese es el ritmo que te está mostrando tu día a día que tú llevas. Pero como no habías tenido espacio de darle lugar y de conectar con esa sensación, entonces ahora se siente mayor o se siente como si te doliera más la cabeza. ¿Qué requiere eso? Que me deje de tomar la microdosis o que ajuste mi día a día para yo entonces tener más espacios de relajación o de repente ver si necesito lentes para estar todo el día frente al computador o si yo necesito espacios de pausas activas. Entonces todo esto del protocolo de autoexploración a lo que me va a llevar es a ir aterrizando esos pequeños cambios en el día a día para que se convierta esto en un proceso, obviamente, mucho más integral y no solamente dejar a la sustancia, dejar a la medicina que ella haga el trabajo. No, es un trabajo personal también. O sea, va a ocurrir y creo que en muchas ocasiones cuando se ven estos resultados de placebo, la diferencia es si las personas están haciendo un trabajo también de conciencia o no lo están haciendo. Entonces, este autorregistro va a ser supremamente importante y va a ser como un espacio de autoconocimiento personal y de hecho también como un momento especial para ver tu propio recorrido en el camino y cómo iniciaste desde el punto en el que empezaste hasta el punto en el que terminaste. Entonces va a ser bastante valioso. Luego también como parte de este proceso está evidentemente el acompañamiento, el seguimiento. En términos de lo que he venido acompañando, lo he hecho de forma individual, pero también lo he hecho de forma grupal. En muchas ocasiones a las personas les cuesta tener esta práctica diaria de autoobservación o de registro, pero esto hace completamente la diferencia. También lo que les decía de la intención, pero este acompañamiento y seguimiento es para entonces poder de verdad guiar a las personas a esa integración, a cómo yo me doy cuenta de esto, ok, ¿qué estoy haciendo? O qué cambio, o en qué cambio físico, material de mi día a día se va a registrar esta incomodidad, o voy a modificar esta pauta, o voy a evaluar este patrón, ¿no? Entonces, aquí aparecen cosas bastante interesantes, desde que empiezo a decir que no, o me doy cuenta cuando algo ya no me gusta, o las relaciones que venía sosteniendo de cierta manera ya no las quiero sostener así. Entonces ahí viene un llamado personal, y esto es importante que las personas tengan acompañamiento, a veces no lo entienden. Entonces este llamado no es solo incomodidad, este es un llamado para poner en práctica nuevas estrategias, y preciso la micro está impulsando ese nuevo sistema de flexibilidad cognitiva para poder estar ahí, para verme en acción. Entonces todo va pasando como va engranándose al tiempito. Esta nueva forma de participar en la vida también requiere interpretar nuevos símbolos, ver las cosas desde un mundo más simbólico y no tan literal. Sí, estos síntomas también muchas veces son metáforas de cosas, lo que veo, lo que no veo, me duele la pierna. Todo esto empieza a tener también una simbología importante, y pues es el momento donde nosotros vamos digamos, como apoyando en estrategias como les decía ahorita y en herramientas. Si yo necesito más conectarme con respiración, si yo necesito más conectarme con ejercicios sensoriales, ¿sí? Esto es súper importante y lo vamos apoyando desde este lugar. Y finalmente, pues, hacemos un cierre. Creo que esto es súper valioso también, los cierres, aunque uno diga no, pero son hitos importantes porque generan este espacio de reflexión de ese cierre de ciclo, porque podemos desde ese cierre crear un plan de mantenimiento, no que se quede solo en el espacio de las semanas que he venido trabajando la microdosis, sino, bueno, esto ahora qué, cómo lo voy a vivir en el día a día cuando no tenga la micro. Entonces, ¿qué implica? ¿Tengo que tomarme la micro entonces siempre? No.
cómo esto se va a convertir en un cambio real en mi vida, en el día a día, y qué decisiones vienen de allí para yo también anclarlas en mi día. Algo súper importante que quería compartir y aprovechar hoy es que estamos en un momento de la vida donde muchas prácticas, aunque son sanas y aunque son beneficiosas, yoga, el deporte, muchas. En general, la música, los recursos de escritura, bueno, incluso la espiritualidad, la práctica espiritual, en muchas ocasiones la utilizamos también para evadir. O sea, esto es súper importante porque la salud no es disociarme de mi cuerpo o no sentir malestar. Eso no es necesariamente salud. La salud no es evitar el malestar, la ansiedad, la frustración, la tristeza, porque hay muchos ahorita como espacios donde se vende o no, vas a volver a sentirte más nunca así. O sea, hay que tener cuidado con esto porque este tipo de procesos no te están invitando a que no sientas nunca incomodidad. Al contrario, es que cuando la sientas, y todos los seres humanos vamos a sentir dolor, podamos tener herramientas de verdad efectivas en la vida para sostenernos ahí, ¿sí? Y no es dejar de sentir, sino más bien atravesar esos sentires, atravesar lo incómodo sin colapsar, sin que me vuelva nada, sin que me derrumbe, ¿sí? Y no porque no tengas que o no puedas, no, o sea, de verdad cada proceso es único, ¿sí? Y lo que tenga que desintegrarme me desintegrará, pero a lo que le estamos apostando es a que realmente cuando hablamos de la microdosis no estamos hablando de que vamos a anestesiar o hacer un analgésico emocional, sino al contrario, va a ser un magnificador sutil que te va a ayudar a entender vida. Los hongos hacen eso, los hongos nos ayudan a entender conexiones, a entender cómo funciona la vida, cómo funciona... cómo funciona la naturaleza, cómo funciona nuestro cuerpo y cómo hay sabiduría también allí. Entonces, si se usa bien, a lo que vamos a llegar es a un conocimiento mucho más profundo de esa experiencia interna, y conocernos en esa experiencia interna nos va a brindar mucho más recursos de afrontamiento ante la vida, ¿sí? Y prevenir pues ese tipo de riesgos psicológicos. Yo creo que cuando a las personas se les explica cómo funciona, qué pueden anticipar, no quiere decir que eso va a darles la tranquilidad cuando estén en la experiencia en sí mismo, pero sí puede, o sea, para el cerebro es organizador saber qué puede ocurrir, cómo puede tener recursos en ese momento, y eso ya de por sí genera una seguridad para poder caminar ese camino y evitar estas situaciones que terminó en la clínica porque tenía miedo, pensó que se iba a morir, él estaba en crisis porque pensaba que se iba a desmayar. O sea, se pueden prevenir muchas situaciones nada más con esto, con este conocimiento, y también con empezar a hacer ese trabajo sutil con las sensaciones del cuerpo y ayudar a las personas a entender. Entonces, herramientas psicológicas serían, en principio, pues la intención como brújula o el ritual antes de la dosis. Para mí es súper importante esto porque creo que cuando las personas lo hacen de esta forma, y los reportes que he tenido de cada una, incluso los míos personales, son de esta manera. O sea, cuando se inicia el día y se inicia con un ritual, y este ritual incluye la micro, puede ser una lectura de inicio, puede ser tomarte el café con calma, puede ser, o sea, todo lo que implica esta intención que se convierte en un acto sagrado para tomarte la micro con calma, dejar que ocurra en tu cuerpo y hacerlo como un espacio sagrado y consciente. Esto ya cambia una cantidad de cosas, ¿sí? Y es bastante valioso y dispone para que cada día que tú hagas tu toma, tú puedas direccionar qué patrón estoy dispuesta yo a observar hoy, a qué le quiero dar hoy mi atención, en qué voy a estar atenta de observar, ¿sí? Y puedo intencionar desde estar más agradecida, desde abrirme a recibir. Cualquier intención es importante, pero pues sostenerla durante el día ya hace un ejercicio bien importante de atención, de concentración, de autoobservación, que al final del día se va a evaluar y eso dispone ya de por sí a una cantidad de situaciones diferentes en tu día a día.
Entonces, ya ahí estamos haciendo un trabajo terapéutico. Este pacto de sensibilidad, que también es súper importante, y es el compromiso de prestar atención a las respuestas sutiles. Si no, hay personas que muy fácil me dicen, Aleja, esta semana estoy súper irritable. Es que esa es la microdosis. No necesariamente. La microdosis te está ayudando a ver cómo está organizado tu día, cómo tú respondes, cómo tú estás afrontando las situaciones, cuáles son tus reacciones, cuáles son tus percepciones, cuáles son tus interpretaciones. Entonces ahí está una información bien valiosa. Si yo no activo conciencia, me pasa el día. Si activo conciencia, puedo hacer los cambios importantes. Verificar cómo cambia mi apetito, verificar cómo respondo diferente, verificar cómo reacciono en situaciones, si me gusta más esta canción. Hay personas que me dicen, Aleja, empiezo el día con la canción que me gusta, o empiezo el día tomándome la micro, escribo un poquito y ya direcciono, y eso hace una cantidad de cosas diferentes del día. O sea, eso ya genera un nuevo curso del día. Y pues para eso se hace un uso de un recurso que en este caso es el autorregistro, las preguntas direccionadas, y pues que ojalá se pueda utilizar ese autorregistro y esa escritura que también fomenta el autoconocimiento. Perdón. Como una oportunidad para compartir con ustedes, en este caso, pues desde la red de la conciencia estamos generando este tipo de recursos, este kit de microdosis, que viene en una cajita hermosa, que propone y tiene estos recursos importantes para el autoconocimiento, para que tengamos esos momentos de ritual, para que podamos convertir esto en un espacio de conciencia sagrada. Y pues esto trae un esferito, esto trae tu cuadernito, esto trae una velita, esto trae una esencia, y pues esta es una de las ofertas, digamos, que estamos compartiendo como parte de estas nuevas iniciativas para el bienestar y para la salud mental. Sabemos que esto tiene un impacto, como les vengo diciendo, y pues la idea es promoverlo, fomentarlo, y que no solamente nos quedemos con la conciencia del consumo del producto, sino también, ojalá, de crear esto como un ritual especial y como un acto sagrado también en pro de tu bienestar. La integración finalmente va a venir acompañada de este trabajo, como veníamos diciendo, de hormiguita. Ahorita si les interesa saber un poco más del kit, pueden escribirnos también para preguntar, pero no queríamos dejar pasar este espacio que es súper valioso y que no se trata solo del consumo como tal, sino también de cómo esto se aterriza y se integra y se convierte en algo potente para la vida, ¿no? Se convierte ojalá en un hito de antes y después. Para mí personalmente, si no hubiese verificado personalmente los beneficios de la microdosis, yo creo que no lo acompañaría, pero precisamente porque en mi propio proceso personal y para mí era necesario que fuera así, tuve la oportunidad de ver todo lo que ocurrió en este espacio y con estas condiciones. Con más razón necesitaba también compartir algo así con muchas personas que sé que lo necesitan y que les haría mucho bien. Entonces, la magia no sucede en la microdosis, sino en el intervalo, en ese trabajito de día a día, en esos espacios donde no lo estás tomando, y es importante anclar estas nuevas sensaciones sutiles y esta nueva información a la realidad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues reconciliándonos, nos va a permitir ser mucho más abiertos con estas sensaciones sutiles, a notar cosas que ignorábamos. Por ejemplo, como les decía, ese hombro tenso, o esto que siempre me da, esta taquicardia que siempre me da cuando estoy hablando con tal persona. O sea, ahí empiezan a funcionar una serie de nuevos recursos que de hecho son los que se alteran cuando estamos en procesos de trauma. Cuando estamos en procesos de trauma, la prevención la amenaza que se siente en el cuerpo es tanta que hacemos una distancia o un distanciamiento de esta información y quedamos también a veces desprotegidos. No, como se siente tan intensa esta amenaza, entonces yo me separo de esa información y quedo muchas veces
desprotegida también o lejana y distante de este sistema que al final es el que es un sistema intuitivo que me protege y que me lleva a la vida, que me impulsa a la vida. Entonces vamos a volver a conectar con esta información de una manera mucho más amorosa, mucho más compasiva y también información emocional, o sea, esas molestias o esos límites que no habíamos ya percibido. Se ve mucho cambio en lo que tiene que ver también con patrones de codependencia, de relaciones donde hay sacrificio, donde no evalúas tus límites. También, obviamente, este diario de sensibilidad y creo que es un espacio muy bonito poder mirar para atrás y decir como, wow, yo empecé así y mira lo que ahora sé o lo que ahora pienso de mí o lo que ahora, como ahora me veo o como ahora yo atiendo estas situaciones o como ahora yo respondo ante esto. Entonces tener ese registro también es como, no te lo va a contar nadie, no es alguien que te está diciendo, oiga, mire, usted empezó así y terminó así, sino es tu propio registro de tu propia vida, tú pasando en la vida y también generando ese tipo de poder personal que necesitamos todos también de qué fue lo que hice diferente, cómo fue que yo superé esto, cómo fue que atravesé esto. Y eso creo que no lo da ni Visa ni Mastercard. Entonces fue posible por este proceso que atravesé, por este camino que sostuve y eso también activa pues obviamente nuestro sistema de recompensas y nuestra autocompetencia, nuestro sentido de competencia personal. A ver. Ay, perdón. Listo. Listo, vale. Si quieres ir a la última, Sí. perdóname, qué pena. No, ya voy, ya voy. Ya va. Ah, la estoy buscando porque ya no me acuerdo dónde la puse. Ah, ya. Creo que ahí abriste. Ah, bueno, es el primero, la otra pestañita. Sí, ya. Ay, ya. Ay, qué pena. Ya va, que la cerré. Déjame la... Ay, qué pena, la cerré. Ya la vuelvo a abrir. Ajá. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ya digamos que para cerrar les tenemos pues dos invitaciones puntuales como para los dos perfiles que vemos que pueden estar en este grupo de personas que están participando en esta masterclass. Sabemos que hay varios terapeutas ya amigos conocidos que de pronto quisieran profundizar un poco más en toda esta parte, no solo digamos de el contenido o la base teórica de las microdosis, de cómo funcionan en el cerebro, sino pues también ver qué herramientas podrían incorporar a la hora de acompañar procesos con microdosis, cuál es el estado legal también pues en Colombia y demás. Entonces para eso pues queremos compartirles la noticia de que pues vamos a estar impartiendo una formación completamente virtual el próximo año en torno a microdosificación. Van a ser 7 clases donde van a estar Nicole, Alejandra, yo pues en toda la parte como tal, pues de producto, cultivo, un poco como todo lo legal y vamos a tener otros invitados también especiales, amigos de nosotros, como lo es Jaime pues de la Fundación Conciencia Viva, Juan Manuel Orjuela, quienes son pues también personas que llevan mucho tiempo pues trabajando con esta herramienta. Entonces va a estar, digamos que muy completa a la hora de realmente poder abordar todos los puntos clave cuando hablamos pues de microdosificación.
Entonces, ¿qué vamos a lograr? Primero, pues comprender la psilocibina desde la ciencia real. Digamos que esta masterclass fue básicamente como un gran resumen de todo lo que vamos a profundizar en esa formación. También ejercer con claridad legal y ética en Colombia esta práctica. Realizar una entrevista clínica rigurosa para saber y poder, digamos que mitigar esos riesgos que nos estuvo hablando Nicole de pues en qué casos mejor no o mejor hagamos un proceso distinto antes de entrar a microdosis o inclusive pues evaluar más adelante pues una macro o inclusive pues otro tipo de psicodélicos. También cómo diseñar un proceso terapéutico con estructura, comprender cómo la microdosis abre la flexibilidad, guiar procesos de integración con profundidad con todas estas herramientas que nos compartió Aleja y resolver desafíos reales y manejar casos clínicos. Listo, entonces, pues como les comentaba, vamos a tener pues también estos invitados especiales, entonces ojalá si a ustedes les interesa, pues nos dejan un mensajito ahí al número del grupo, pues de la masterclass y nosotros les enviamos toda la información. Vamos a tener obviamente descuentos por pronto pago, ahorita el lanzamiento, antes de que ya se maneje el precio del otro año, 2026, descuentos para estudiantes, para digamos que personas que ya han participado en otras formaciones con nosotros, entonces, mejor dicho, ahí nos escriben y les enviamos todo el PDF con toda la información detalladita. Y también de pronto esas personas que están en este grupo y quieren como recibir acompañamiento ya terapéutico para su proceso de microdosis, hacerlo con todas las herramientas, recibir su kit, de pronto pues también agendar sesiones y evaluar más adelante una macrodosis, pues recuerden que también pueden hacerlo con Red de la Conciencia. Entonces por aquí en el chat les voy a dejar el numerito para que puedan pues recibir como toda la información del proceso ya pues como terapéutico. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a abrir el espacio para un par de preguntas. Vamos a hacer algunas del chat y de pronto los que quieran también abrir su micrófono. Entonces si quieren alzamos la manito los que tengan preguntas. Entonces bueno, por ahí Gidi, bienvenida. Si quieres ya puedes abrir el micrófono. Hola, buenas noches. Gracias por el curso, estuvo bonito. Bueno, mi pregunta es acerca del modelo Paul-Stamets. Bueno, tengo entendido que la niacina genera enrojecimiento en la piel, flush, y pues me parece importante como de pronto sí, como que también de pronto hubieran puesto esa información o no sé por qué no la pusieron. Entonces quería saber, pues, si ustedes han tomado o hecho o experimentado, saben de alguna investigación que se haya hecho de pronto cercana con, pues, con ese componente que sería la niacina, ¿no? Como también para saber los efectos secundarios cuando pues uno la consume. Por ejemplo, lo que te digo, el flush, sé que también da como calor y sí, como enrojecimiento en la piel. Entonces, pues no sé, de pronto, creo que fue Nicole la que habló de pronto un poco más como en el tema como neuroquímico. Entonces, no sé si de pronto nos podría como dar de pronto como alguna información sobre eso. Gracias. Hola, ¿Puedo Gina. hablar al respecto? Sí, claro. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Hay una niacina que no tiene sus efectos secundarios. Yo he hecho este protocolo varias veces y hay una niacina que no tiene ese efecto del flush, del enrojecimiento y no la sientes de ninguna manera. Bueno, lo que pasa es que yo también investigué eso y la vitamina como tal es B3 y esa vitamina tiene varios componentes. Si tú compras la niacinamina, esa no te produce el efecto que hace la niacina, porque la niacina tengo entendido que lo que hace es como ayudar a que, no sé cómo explicarlo, pero ayuda como a que la melena de león y la psilocibina se integren como más al cuerpo, en el cuerpo, ¿sí? Como que sea más fácil la recaptación. En cambio, la niacinamina es como
un componente que actúa de una manera diferente en el cuerpo. Entonces, por eso también hay que tener clara esa diferencia. Listo, G. Pues yo desde mi experiencia no podría ampliarte mucho más de lo que dijiste. Lo que yo sí podría decirte es que hay diferencias en términos del individuo. Es decir, así como funciona con la microdosis, que una dosis para ti puede ser muy alta y para otra persona puede ser una dosis baja, pues eso sucede con el resto de fármacos. ¿Por qué? Porque la biología individual es muy diferente. Entonces, para saber cómo va a tener una reacción determinado compuesto en tu cuerpo, pues tendremos que hacer un estudio larguísimo y súper costoso para saber cómo es que va a reaccionar. Esperemos que en el futuro esto se pueda hacer, ¿sí? Pero por ahora, esa es la respuesta que yo te podría dar. Sí, eso no sé si André o Aleja tienen algo más que añadir. Sí, digamos ahí de pronto a la que Ana te hace referencia es digamos que es una mezcla que se maneja con niacina más inositol, que lo que hace básicamente es como liberar la niacina muy lento, pero casi nunca genera enrojecimiento. ¿Qué pasa ahí? Que realmente la que Paul Stamets recomienda sí es la niacina como solita que produce ese flush. O sea, lo que dice G sí tiene, digamos que unas bases reales y si sucede, ahí el punto es lo que dice Nico como de la dosis. Realmente la dosis que se utiliza para el protocolo pues es entre 100 a 200 miligramos combinado pues que la psilocibina y la melena, que pues en realidad no genera como este efecto tan notorio. De pronto sí pueden haber personas, bueno, digamos que emprendimientos y demás que manejen dosis muy altas de niacina, lo cual sí puede generar que las personas puedan pues tener como estos síntomas muy evidentes. De ahí de nuevo lo que les mencionaba ahorita, como importante que ustedes estén seguros de pues qué les están ofreciendo. ¿Listo? Igual, pues como pues les hemos recalcado, no es como que sí o sí ustedes siempre tengan que seguir este protocolo, sino muy de la mano de su terapeuta. O sea, si les dicen, no, mira, manejemos melena y psilocibina únicamente, pues digamos que ahí podemos evaluar todos esos riesgos asociados como a lo que tú mencionas. Listo. Vale, gracias. Listo, G. Bueno, ¿alguien más quiere abrir su micrófono para preguntar? Listo, Ana María Vaquero. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias, me pareció muy interesante. Bueno, les voy a contar, yo inicié el manejo me estoy automedicando. Tomo la psilocibina hace como un año larguito, como un año y medio diría, y la he tomado, digamos, tres meses, suspendo 3 semanas, ha sido muy intuitivo. La inicié pues para manejo del insomnio, una ansiedad sin ser un síndrome de ansiedad grande, pero sí, y como que me ayudara a tener más presencia, como un proyecto que estoy haciendo como de más espiritualidad, más conocimiento de mí misma. Siento, no he notado, no he hecho una cantidad de cosas que debía de haber hecho desde el principio, pero bueno, quería saber si ahorita ya podría suspenderla, si es malo tomarla por más tiempo, cómo deben ser los periodos de descanso, de retomar. ¿Qué sugieren ustedes ya una persona que le empezó así? No sé si Nico va a hablar. Bueno, yo te voy a decir algo y si Ale tiene algo más para añadir, pues lo haces. Lo que yo te recomendaría es que si ya llevas un año, lo primero es que la pauses. ¿Por qué? Porque seguramente ya generas... Bien, no te escucho bien. Sí, listo, te comento que si ya llevas un año, ¿ahí me escuchas mejor? Estoy hablando más duro. ¿Sí? Nico.
Listo, ok. Entonces, lo que yo te recomendaría, Ana María, es que frenaras el consumo porque seguramente después de un año de estar consumiendo la psilocibina ya generaste tolerancia y los efectos positivos o psicológicos que podrías haber obtenido por la microdosis ya pasaron por mucho. Entonces, lo primero es detener el consumo. Si quieres retomar el consumo, pues eso sí ya sería después de un largo tiempo, al menos unos 3 meses, para que tu cuerpo se recomponga, para que restablezca las, las conexiones serotoninérgicas y ahí sí retomar un protocolo pues más organizado, más estructurado y pues si está dentro de tus posibilidades, acompañado. De hecho, yo lo que sugeriría también es eso, sí, sería importante que en esa retirada tuvieras acompañamiento para ir observando y para poder ir monitoreando entonces qué queda y hacer ese registro. No pasa nada con que no lo hayas hecho antes, pero puedes ir teniendo esta experiencia como de detenimiento y de aterrizaje de qué lograste, de qué cosas cambiaron, de cómo te sientes ahora sí, a tomar la psilocibina. Esto sería bastante importante mirarlo y que tú también tengas como este espacio de autoconocimiento también ya sin la sustancia, que puedas pues tener recursos si lo necesitas. O sea, el acompañamiento también es, por ejemplo, por si en este punto sería importante tener recursos de respiración o recursos de regulación o otras estrategias que también te apoyen si en algún momento sientes que así lo requiere. Ok, dale, muchísimas gracias. Una última pregunta, nada, fácil. Yo tomaba antes de la psilocibina ashwagandha y la seguí tomando. ¿Hay alguna contraindicación en consumir las dos? No, para nada, pero igual también si quieres, ahí escríbenos el numerito como para indagar en más preguntas y cositas para poderte asesorar mejor. Ay, bueno, muchas gracias. Listo, Muchísimas gracias. con mucho gusto. Listo, Andrea Peña. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería hacerles una pregunta para quien quiera contestarla, pero porque es algo personal, entonces, pues bueno, quería como que me contaran ustedes cómo conocieron a los hongos y por qué decidieron trabajar con los hongos. Eso. Bueno, creo que son varias historias, ¿no? Pues yo conocí los honguitos, creo que para resumirlo, he tenido una experiencia personal, no solo como terapeuta que acompaña procesos, sino también muy de autoconocimiento. Yo he tenido terapias diferentes, he estado en diferentes espacios terapéuticos también para mí y de pura casualidad llega una amiga y me dice, Ale, mira que encontré esta formación, hagámosla. Y yo le dije, yo honguito, y bueno, me puse a explorar y me di cuenta que muchos de los referentes también de personas que venían trabajando en trauma ya están hablando de los psicodélicos también en procesos de trauma. Yo dije, bueno, ok, empecé a formarme y luego como parte de la formación